Licenciado, buenas noches a mis compañeros. Hoy vamos a exponer el lenguaje del discurso y la práctica. Como vemos, el discurso es una forma de expresarse a una persona, a un público grande, o también un público menor de 5 personas, pero con tal de que ese discurso puede convencer a ese público de lo que él quiere comunicar. Vamos a ver primeramente qué es el discurso. Discurso. Estos son conceptos más relevantes del diccionario, es lo que para el diccionario es un discurso. En primero, enunciado, conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita u oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. Exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. Estos son los conceptos más sobresalientes del diccionario. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Google sobre el discurso. ¿Qué es discurso? El concepto de discurso es muy amplio y puede referirse a varias cuestiones en general. El discurso es lo que decimos, es decir, el término se asocia con la transmisión de un mensaje mediante las palabras. Este mensaje puede ser escrito u oral, independientemente. Las disciplinas que estudian el discurso. En primer lugar, la lingüística estudia el discurso como forma de lenguaje escrito u oral, es decir, el texto o conversación. La lingüística estudia el discurso como poder, mediante qué medio le va a transmitir el discurso a sus oyentes. En cuanto a la situación de la comunicación, se encargan la antropología y la etnografía. Para la filosofía, el discurso responde a un sistema social de ideas o pensamientos. Dentro de la psicología, en el área de psicoanálisis, el discurso se basa en una cuestión lógica. Los 4 tipos de discursos. El discurso narrativo refiere a hechos que se expresan en un determinado contexto de tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios. Este discurso más se refiere a narrar una historia o algo que ha pasado. El discurso descriptivo intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. El discurso expositivo informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. Es lo que más vemos en una empresa, que cuando alguien quiere demostrar su nuevo producto o algo o quieren celebrar algo, su idea, cómo pueden cambiar la empresa, entra ese discurso expositivo. Un discurso argumentativo es aquel que utiliza un emisor para convencer o persuadir acerca de algo. Es típico de una realidad. Vamos a ver el siguiente diapositiva. Las funciones del discurso. Según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas. Si el mensaje apela a expresar un sentimiento, un discurso tendrá una función expresiva. Si buscamos llamar la atención del oyente, será apelativa. Tenemos, en este tipo de discurso, o en esta función, tenemos que ver cómo poder llamar la atención del oyente, cómo poder llegar a su conciencia o a su razón de ver. Cuando deseamos saber si el otro ha oído bien nuestro mensaje, práctica. La función que retoma el mismo lenguaje se llama metalingüística. Podemos ver que cuando una persona da su discurso, tenemos que tener las ganas de poder transmitir, poder ver sus sentimientos, qué es lo que piensa la otra persona. Ahí podemos ver una imagen de cómo es un discurso. Una persona que tiene ya bien redactada su discurso, bien analizada, que sabe perfectamente qué es lo que tiene que decir delante de su discurso, en frente de muchas personas. Ahí podemos ver un hombre exponiendo sobre un tema, que puede ser de su empresa, o puede ser de una actividad, o un discurso sobre cómo cambiar la vida social de alguien. El estilo, vamos a ver el estilo del discurso. Antes de comenzar a hablar, debemos entrar en contacto visual con los oyentes. ¿Cómo? Poder mirarles a los ojos, poder llamar la atención de los oyentes, para que ellos vean un poco de impresión.
Conviene que las primeras frases tengan un carácter introductorio y sirvan como resumen de lo que se va a exponer. La intervención tiene como principal objetivo convencer a oyentes de nuestro punto de vista, de persuadirles para que actúen en una determinada dirección. El lenguaje del discurso. Se debe utilizar un lenguaje claro, preciso y directo. No es bueno utilizar palabras rebuscadas ni anglicismos. Aquí podemos ver el código, cómo poder convencer a las personas. Tenemos que hablar de fe. Depende a su contexto que los rodea. Digamos, si una persona está rodeada de, digamos, en los lugares lejanos que hablan el idioma quechua, una persona tendría que hacer obligatoriamente su discurso el quechua para poder convencerlas a las demás personas. Tiene mejores resultados un lenguaje directo que uno indirecto. Igual que la voz activa resulta mejor que la pasiva. Una persona tiene que tener bien controlada su voz y no tiene que temblar, no tiene que ponerse nervioso. Utiliza frases cortas y sencillas. Es importante para que el público nos entienda con mayor facilidad y para que no pierdan el hilo conductivo de la exposición. Utiliza frecuentemente los verbos, añaden mayor dinamismo y consiguen que la charla sea más expresiva. No utilizar palabras malsonantes. Corremos el riesgo de ofrecer al público o que nos pierdan el respeto, además de ser de muy mala educación. No podemos decir palabras que ellos no puedan entender, palabras, digamos, una palabra que puede insultar al público, como ser idiota, eso puede insultar a todo el público y eso puede ser una gran falta de respeto al público. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La práctica del discurso. La práctica del discurso hace a la perfección. Conoce las mejores maneras de practicar tu discurso. Hay diferentes prácticas para no poder tener tanto miedo en tu discurso, para tener exactamente qué es lo que tienes que decir y perder el miedo, no ponerse nervioso. Vamos a ver cuáles son las siguientes prácticas del discurso. 1. Ponte de pie y muévete alrededor de la habitación. El estar sentado drena tu energía, agolpa tu diafragma y quita vivacidad a la voz. Aparte de eso, al público le llama la atención una persona que se mueva, que explique con las manos, así más le pueden entender, como los maestros a los alumnos que les enseñan con movimiento. Vamos a ver el número 2. 2. Repite tu discurso en voz alta. Te permite saber si te sientes cómodo a la hora de dar un discurso. La voz es muy importante para dar un discurso porque nadie puede saber si va a estar con un micrófono o con micrófonos como esta persona aquí. Sí o sí tiene que elevar su voz para que las personas la escuchen, tanto del fondo y del primero. Vamos a ver el siguiente. 3. Practica tu discurso sin tener el texto en tus manos. Intenta desapegarte lentamente de tus notas mientras practicas. Una persona no puede ser es más elevada cuando da su discurso sin sus notas. Podemos ver que casi la mayoría de los discursos lo dan con sus notas, más directamente su chanchullo. Pero cuando una persona tiene bien exacto lo que tiene que decir y bien practicado, ha practicado toda la noche o toda una semana para decir su discurso, ya lo tiene bien controlado el tema, no tiene ningún miedo y puede hacerlo perfectamente. Vamos a ver el siguiente. 4. Practica tu discurso en la locación real. Encontrar una locación cercana y similar al escenario real. Como ser una persona, digamos, un ejemplo, que va a exponer en frente de un coliseo, tendría que buscar algo que se refiere a ese coliseo para ver qué tipo de voz tiene que utilizar. Tiene que ver primero el contexto de las personas, qué tipo de código también va a utilizar. Y lo más importante, tiene que ver el escenario para poder moverse correctamente. No puede moverse, si es un lugar cortito, ya está acostumbrado a dar su discurso en lugares grandes, simplemente no puede dar un buen discurso. Tiene que ya saber por dónde moverse y ver qué distancia se tiene que mover. Vamos a ver el siguiente. 5. Graba el audio y video de tu práctica. Busca gestos, errores y pronunciación. Movimientos bruscos y analiza tu tono. Grabar el audio y en lugar de leerlo, escuches. ¿A qué nos referimos? Que una persona cuando graba su audio va a ir escuchando y va a ver qué errores tiene en su voz, como ser una persona que tartamudea, ya puede escuchar que está tartamudeando en esa parte y puede
ya a la siguiente o cuando dé su discurso ya puede ver que no tiene que tartamudear y en errores también. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya terminamos con la exposición. Espero les haya hecho entender algo. Gracias por su atención. Y bueno, espero que haya sido de su gusto el siguiente vídeo.